Dicen que los hospitales son lugares de sanación, donde la vida encuentra esperanza. Pero para Rosa, aquel edificio se convirtió en el escenario de su peor pesadilla. Su hija entró enferma y nunca volvió a salir. Durante días buscó respuestas entre pasillos fríos y miradas evasivas. Y cuando finalmente descubrió la verdad, comprendió que había heridas más dolorosas que el silencio. Si alguna vez sentiste que la vida te arrebató lo más valioso sin explicación, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás historias que, aunque duelen, también nos recuerdan la fuerza del amor y la esperanza. La lluvia golpea contra los cristales del hospital como lágrimas desesperadas. Rosa, una mujer de 58 años, con cabello castaño, recogido en un moño bajo que deja escapar algunos mechones rebeldes, camina por el pasillo con pasos que resuenan como ecos del pasado. Sus ojos verde esmeralda, enmarcados por una piel pálida salpicada de pecas suaves, reflejan una mezcla de nostalgia y dolor que ha llevado consigo durante 3 décadas. En sus manos aprieta con fuerza un pequeño objeto, una pulsera infantil de plástico azul, descolorida por el tiempo. Es lo único que le queda de aquel día que cambió su vida para siempre. 30 años atrás. Rosa tenía 28 años entonces. Su rostro era el mismo, pero sin las líneas que el sufrimiento había dibujado con el tiempo. Caminaba por estos mismos pasillos, pero con una urgencia diferente, con la esperanza intacta de una madre que confía en la medicina para salvar a su pequeña. Su hija, Esperancita, de apenas 8 años, había despertado esa madrugada con una fiebre que no cedía. Sus mejillas sonrosadas por la temperatura, sus ojos brillantes pero cansados, se aferraba a la mano de su madre mientras tosía débilmente. «Mami, ¿me voy a curar?», preguntó la niña con esa voz que los niños enfermos adquieren, ronca pero dulce. «Por supuesto, mi amor. Los doctores aquí son muy buenos. Te van a poner bien para que puedas volver a jugar con tus muñecas», le respondió Rosa, acariciando los rizos dorados de su hija, tan diferentes a su propio cabello castaño. El Hospital General San Rafael se alzaba imponente ante ellas aquella mañana de octubre de 1994. Un edificio de ladrillo rojizo con ventanas que parecían ojos observadores, rodeado de jardines que en esa época del año mostraban flores marchitas por el cambio de estación. Rosa había ahorrado durante meses para poder pagar la consulta en este hospital privado. Como madre soltera, cada peso contaba, pero cuando se trataba de Esperancita, no había sacrificio demasiado grande. La recepcionista, una mujer mayor con gafas de cristales gruesos, las recibió con una sonrisa profesional pero fría. «Nombre del paciente», pidió sin levantar la vista de sus papeles. «Esperanza Delgado, 8 años», respondió Rosa, notando cómo su propia voz temblaba ligeramente. «Habitación 205. La enfermera las acompañará en un momento». Mientras esperaban en las sillas de plástico verde de la sala de espera, Rosa observó los detalles que se grabarían en su memoria para siempre. El olor a desinfectante mezclado con flores artificiales, el sonido constante del sistema de ventilación, los cuadros de paisajes genéricos que colgaban en paredes color crema. Esperancita se había quedado dormida sobre su regazo, respirando con dificultad. Rosa la contemplaba, memorizando sin saberlo cada detalle de su rostro, las pestañas largas y oscuras, la nariz pequeña y respingada, esa expresión de paz que solo los niños logran mantener incluso en la enfermedad. «Señora Delgado, por favor», llamó una enfermera joven con uniforme blanco impecable y una cofia que le daba un aire casi angelical. La habitación 205 era pequeña pero luminosa. Una ventana daba hacia el jardín interior del hospital, donde Rosa podía ver un roble centenario cuyas ramas se mecían suavemente con la brisa. Había 2 camas, pero solo una estaba ocupada por Esperancita. El doctor que las atendió se presentó como Dr. Mendoza. Era un hombre de mediana edad, con barba cuidadosamente recortada y manos que se movían con seguridad profesional mientras examinaba a la niña. Rosa notó que llevaba un anillo de matrimonio y una fotografía familiar en el bolsillo de su bata. Eso la tranquilizó. Un hombre de familia entendería el amor de madre. «La fiebre es considerable», murmuró el doctor mientras tomaba notas en un expediente.
Necesitamos hacer algunos estudios para descartar complicaciones. Será necesario que la niña se quede en observación por lo menos esta noche. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Es grave, doctor? Por precaución, señora. En casos como este es mejor prevenir que lamentar. Las palabras del doctor resonaron en su mente con una ironía que solo años después comprendería completamente. Esa noche, Rosa durmió en la silla junto a la cama de Esperancita. La niña había mejorado un poco después de los medicamentos e incluso había logrado comer algo de la cena que trajo el hospital, una sopa de pollo que olía a hogar y esperanza. «Mami, ¿mañana podremos ir a casa?», preguntó Esperancita antes de dormirse, sus ojos brillando con la inocencia de quien confía plenamente en que todo saldrá bien. «Sí, mi cielo. Mañana estaremos en casa y te haré tu postre favorito, flan de vainilla». Rosa no sabía que esa sería la última conversación completa que tendría con su hija. No sabía que esa noche, mientras ella dormitaba inquieta en la silla del hospital, se estaba gestando una tragedia que marcaría el resto de su vida. Al amanecer, una nueva enfermera entró a la habitación. Era diferente a la del día anterior, más mayor, con expresión seria y movimientos mecánicos. «La niña necesita ir a hacerse unos estudios radiológicos», anunció sin preámbulos. Rosa se despertó sobresaltada. «¿Qué clase de estudios?» «Rutinarios, rayos X del tórax. El doctor lo ordenó anoche». Esperancita se despertó cuando la enfermera se acercó a la cama. Sus ojos, aún pesados de sueño, buscaron inmediatamente a su madre. «Mami, ¿tú vienes conmigo?» «Los padres no pueden acompañar a los pacientes al área de rayos X», interrumpió la enfermera con tono definitivo. «Son regulaciones del hospital. Regresará en 1 hora aproximadamente». Rosa sintió un presentimiento extraño, una sensación fría que se instaló en su pecho como una premonición. Pero los hospitales tienen reglas, ¿verdad? Y ella era solo una madre sin educación médica. ¿Qué podía saber sobre protocolos hospitalarios? Se acercó a Esperancita y le dio un beso en la frente. «Pórtate bien, mi amor. Yo te espero aquí. Cuando regreses, te contaré el cuento de la princesa y el jardín mágico». Esperancita sonrió débilmente y extendió su mano pequeña hacia Rosa. «¿Me prometes que no te vas a ir?» «Te lo prometo, mi cielo. Aquí estaré». Rosa tomó la mano de su hija, sintiendo la pulsera de plástico azul que le había regalado por su cumpleaños. Era barata, comprada en un puesto del mercado, pero Esperancita la adoraba porque tenía su nombre grabado en letras doradas. La enfermera preparó una camilla pequeña y ayudó a Esperancita a subirse. La niña se veía tan frágil en esa camilla blanca, como una muñeca de porcelana sobre una nube. «Hasta ahora, mami», dijo Esperancita mientras la camilla se alejaba por el pasillo. Rosa se quedó parada en el umbral de la habitación 205, viendo cómo su hija desaparecía al doblar la esquina. El sonido de las ruedas de la camilla sobre el linóleo se fue desvaneciendo hasta convertirse en silencio. Un silencio que se extendería por décadas. 30 años después, Rosa vuelve al presente, parada frente a la misma habitación que ahora lleva el número 305. El hospital se renovó, cambió la numeración, pero ella conoce cada rincón de este lugar. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras aprieta la pulsera azul descolorida. ¿Has sentido alguna vez que la vida te arrancó lo más valioso sin explicación? Quédate conmigo en esta historia, porque aunque duele recordar, también es necesario que sepas lo que realmente pasó aquel día. Suscríbete para no perder historias que tocan el alma y nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Rosa había contado cada minuto desde que se llevaron a Esperancita. Primero fueron 15 minutos de una espera normal, casi tranquila. Se había quedado junto a la ventana, observando el roble centenario del jardín, imaginando que cuando Esperancita regresara, podrían ver juntas a los pájaros que anidaban en sus ramas. A los 30 minutos comenzó a caminar por la habitación, 12 pasos desde la ventana hasta la puerta, 12 pasos de regreso. Sus zapatos gastados, los únicos que tenía para ocasiones especiales, marcaban un ritmo constante sobre el linóleo. A los 45 minutos, Rosa se asomó al pasillo por primera vez.
Las enfermeras pasaban con prisa, cargando bandejas de medicamentos y expedientes. Ninguna era la mujer mayor que se había llevado a Esperancita. Cuando el reloj de la habitación marcó 1 hora y media, el corazón de Rosa comenzó a latir con un ritmo diferente. No era solo preocupación ya, era algo más profundo, más primitivo. Era el instinto de madre que detecta peligro. Se dirigió al puesto de enfermeras ubicado en el centro del pasillo. 3 mujeres uniformadas revisaban documentos y atendían teléfonos. Rosa se acercó a la más joven, que tenía una sonrisa amable y ojos comprensivos. «Disculpe, soy la mamá de Esperanza Delgado, de la habitación 205. Se la llevaron para rayos X hace más de 1 hora y...» La enfermera consultó algunos papeles en su escritorio, frunciendo el ceño. «¿Dijo habitación 205? «Sí, Esperanza Delgado, 8 años. Una enfermera se la llevó para estudios radiológicos. La joven enfermera intercambió una mirada extraña con sus compañeras. «Permítame verificar en el sistema». Sus dedos teclearon rápidamente en una computadora antigua, de esas con monitor verde que eran común en los 90s. El silencio se alargó. Rosa podía escuchar su propia respiración y el zumbido constante de las luces fluorescentes del hospital. «Señora, aquí no aparece ninguna orden de rayos X para...» «¿Cómo dijo que se llama la niña?» Rosa sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Esperanza, Esperanza Delgado, es mi hija, está internada desde ayer». La enfermera más mayor, una mujer robusta con cabello gris, se acercó al mostrador. Su expresión era seria, casi severa. «¿Qué sucede aquí?» «Esta señora busca a una paciente que dice que se llevaron para rayos X, pero no hay ninguna orden registrada». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas de confusión y pánico creciente. «Por favor, tiene que haber un error. El doctor Mendoza ordenó los estudios anoche. Una enfermera vino esta mañana y se llevó a mi hija». La enfermera mayor consultó una libreta gruesa, pasando las páginas con dedos experimentados. «Doctor Mendoza, aquí está. Pero según el registro, él no estuvo de turno anoche. Su horario terminó a las 5 de la tarde». El mundo de Rosa comenzó a desmoronarse. «Eso no puede ser. Yo hablé con él. Me dijo que Esperancita necesitaba estudios. Él mismo lo escribió en el expediente. ¿Puede describirme a la enfermera que se llevó a la niña?» Rosa se aferró a cada detalle que podía recordar. Era mayor, tal vez de unos 50 años. Cabello gris, recogido bajo la cofia. Tenía una marca de nacimiento pequeña en el cuello del lado derecho. Usaba zapatos blancos muy gastados y cuando caminaba hacían un sonido como si una de las suelas estuviera despegándose. Las enfermeras se miraron entre sí con una expresión que Rosa no supo interpretar en ese momento, pero que años después reconocería como conocimiento de algo que no querían compartir. «Señora, por favor tome asiento. Vamos a contactar al supervisor para aclarar esta situación». «No quiero tomar asiento». La voz de Rosa se quebró. «Quiero a mi hija. ¿Dónde está mi Esperancita?» El pasillo se llenó de un silencio incómodo. Otros pacientes y familiares comenzaron a voltear, atraídos por el tono desesperado de una madre en pánico. Llegó el supervisor, un hombre delgado con bigote cuidadosamente recortado y aire de autoridad. Se presentó como el doctor Herrera y pidió a Rosa que lo acompañara a una oficina privada. La oficina era pequeña y sin ventanas. Olía a café viejo y a papel. Había archiveros metálicos que se alzaban hasta el techo, llenos de expedientes que guardaban historias de vida y muerte, de esperanza y pérdida. «Señora Delgado, comprendo su preocupación», comenzó el doctor Herrera con voz calmada, demasiado calmada para el caos que Rosa sentía por dentro. «Pero necesito que me ayude a reconstruir exactamente lo que pasó». Rosa le contó todo otra vez. La llegada el día anterior, el doctor Mendoza, la noche en vela, la enfermera de la mañana, la camilla alejándose por el pasillo. El doctor Herrera tomaba notas en un cuaderno pequeño. Cada tanto hacía pausas largas, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Señora, hemos revisado todos nuestros registros. No hay constancia de que su hija haya sido trasladada al departamento de radiología esta mañana. De hecho, el departamento de rayos X estuvo cerrado por mantenimiento desde las 7 de la mañana».
Rosa se aferró a los brazos de la silla. El mundo se había vuelto irreal, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Eso es imposible. Yo la vi irse. Yo le dije adiós. Ella me dijo, hasta ahora, mami. Yo escuché sus palabras. Señora, por favor, mantenga la calma. Vamos a revisar el departamento de radiología y todas las áreas del hospital. Seguramente hay una explicación lógica. Pero Rosa ya no escuchaba las palabras tranquilizadoras del supervisor. En su mente resonaba una sola frase. El departamento estuvo cerrado por mantenimiento desde las 7 de la mañana. Si era cierto, entonces, ¿quién se había llevado a Esperancita? ¿Y hacia dónde? Quiero hablar con esa enfermera, exigió Rosa. La mujer que se llevó a mi hija, quiero hablar con ella ahora. El doctor Herrera intercambió miradas con la enfermera mayor, que había entrado silenciosamente a la oficina. Señora, la descripción que usted dio no coincide con ninguna de nuestras empleadas actuales. El aire se volvió espeso, irrespirable. Rosa sintió que las paredes de la oficina se cerraban sobre ella. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que necesitamos contactar a las autoridades. Este no es un simple malentendido hospitalario, señora Delgado. Su hija no está en este hospital. Rosa se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un ruido seco que resonó como un disparo en el silencio tenso de la oficina. ¿Dónde está mi hija? Su grito desgarró el aire, cargado de una desesperación tan pura y primitiva que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío. En ese momento, Rosa entendió que su vida se había partido en dos, el antes y el después de ese grito. El antes, cuando Esperancita existía, y el después, cuando tendría que aprender a vivir en un mundo donde su hija había simplemente desaparecido. El eco de su grito se desvaneció lentamente, pero el vacío que dejó se quedaría con ella para siempre. La estación de policía olía a café frío y a desesperanza. Rosa había llegado allí directamente desde el hospital, aún llevando en su mano la pulsera azul de Esperancita, como si fuera un talismán que pudiera traer de vuelta a su hija. El oficial de turno, un hombre corpulento con uniforme que le quedaba un poco pequeño, la recibió con la expresión hastiada de quien ha visto demasiadas tragedias. Su placa decía Sayot Morales y tenía una mancha de café en la solapa. «Señora, siéntese y cuénteme todo desde el principio», dijo mientras sacaba un formulario amarillento de una gaveta oxidada. Rosa repitió su historia por tercera vez ese día, cada repetición haciendo que los detalles parecieran menos reales, como si estuviera contando la pesadilla de otra persona. «¿Está segura de que la enfermera no era empleada del hospital?», preguntó el sargento sin levantar la vista de sus notas. «Eso me dijeron, que la descripción no coincidía con ninguna empleada». El oficial hizo una pausa larga, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Era un sonido rítmico y molesto que se clavaba en los nervios de Rosa como pequeños alfileres. «Señora, necesito que comprenda algo. Los casos de desaparición de menores en hospitales son complicados. Hay muchas personas involucradas, muchos protocolos que seguir». Rosa sintió algo frío instalarse en su estómago. «¿Qué está tratando de decirme?» «Estoy diciendo que esto va a tomar tiempo. No podemos simplemente llegar al hospital y exigir respuestas. Hay procedimientos legales, cadenas de mando. Mi hija desapareció». Rosa se puso de pie, sus ojos verde esmeralda brillando con lágrimas de frustración. «Cada minuto que pasa puede ser crucial». El sargento Morales suspiró pesadamente. «Señora, siéntese. Voy a levantar el reporte, pero debe entender que estos casos son delicados. El Hospital San Rafael es una institución respetada. No podemos hacer acusaciones sin evidencia sólida». Rosa sintió como si hubiera caído en un pozo profundo, donde las palabras no tenían el significado que deberían tener. ¿Respetada institución? ¿Evidencia sólida? Su hija había desaparecido. ¿Qué más evidencia necesitaban? Pasaron las horas. Rosa llenó formularios, respondió las mismas preguntas una y otra vez, describió cada detalle que podía recordar sobre la enfermera misteriosa, sobre el doctor Mendoza, que aparentemente no había estado de turno, sobre la habitación 205, que ahora parecía un lugar embrujado en su memoria. Al anochecer, un detective diferente se hizo cargo del caso.
Se presentó como Inspector Vega, un hombre alto y delgado, con ojos que parecían ver demasiado. Tenía esa manera de hablar lenta y deliberada que Rosa llegó a odiar en las semanas que siguieron. Señora Delgado, he revisado su declaración. Hay algunas inconsistencias que me gustaría aclarar. Rosa se enderezó en su silla. ¿Qué inconsistencias? Usted dice que habló con el doctor Mendoza la noche anterior, pero el hospital nos confirmó que él no estuvo de turno después de las 5 de la tarde. Entonces había otro doctor, alguien que se presentó como doctor Mendoza. El inspector consultó sus notas. ¿Puede describirlo? Rosa cerró los ojos tratando de recuperar la imagen. Mediana edad, tal vez 40 y pocos años, barba cuidadosamente recortada. Llevaba un anillo de matrimonio y tenía una fotografía familiar en el bolsillo de su bata. ¿Vio la fotografía claramente? No, solo la esquina que sobresalía del bolsillo, pero parecía una foto familiar. El inspector escribió algo más en su libreta. Señora, ¿ha considerado la posibilidad de que su hija pudiera haber salido del hospital por su propia cuenta? Rosa se quedó sin aliento. ¿Qué? Niña de 8 años, enferma, posiblemente confundida por la fiebre o los medicamentos. Tal vez se levantó, salió de la habitación, se perdió. Esperancita estaba demasiado enferma para levantarse sola, y aunque hubiera podido, nunca me habría dejado. Yo le prometí que la esperaría. Los niños enfermos a veces actúan de manera impredecible. Yo vi cómo se la llevaban. Rosa gritó con una voz que no reconocía como suya. En una camilla, una enfermera se la llevó. El inspector la miró con una expresión que Rosa interpretó como lástima mezclada con escepticismo. Era una mirada que vería muchas veces en los meses siguientes. Señora, comprenda que estamos considerando todas las posibilidades. Hemos enviado equipos de búsqueda a los alrededores del hospital. Si su hija salió por su cuenta, la encontraremos. Pero Rosa sabía con esa certeza que solo las madres poseen que Esperancita no había salido por su cuenta. Alguien se la había llevado. Alguien que conocía lo suficiente sobre el hospital como para moverse por sus pasillos sin ser detectado. Los días que siguieron fueron un borrón de interrogatorios repetitivos, búsquedas infructuosas y una creciente sensación de que las autoridades no estaban tomando el caso con la seriedad que merecía. El Hospital San Rafael había contratado sus propios abogados. Cada vez que Rosa intentaba regresar para hacer más preguntas, se encontraba con puertas cerradas y respuestas evasivas. Señora Delgado, le dijo el administrador del hospital en una de sus visitas, comprendemos su dolor, pero debe entender que no podemos permitir que familiares distraídos interfieran con nuestras operaciones normales. Tenemos otros pacientes que atender. ¿Familiares distraídos? Rosa sintió como si la hubieran abofeteado. Una semana después de la desaparición, el inspector Vega la citó nuevamente. Hemos completado la investigación inicial, le anunció con voz monocorde. No encontramos evidencia de que su hija fuera retirada del hospital por personal no autorizado. Pero yo la vi. Señora, con todo respeto, usted estaba bajo mucho estrés. Había dormido mal, estaba preocupada por su hija. Es posible que su recuerdo de los eventos no sea completamente preciso. Rosa sintió como si estuviera hablando en un idioma que nadie más entendía. ¿Me está diciendo que me lo imaginé? Estoy diciendo que sin evidencia física, sin testigos adicionales y dadas las circunstancias estresantes, tenemos que considerar todas las explicaciones posibles. El expediente se cerró oficialmente 2 semanas después. Desaparición de menor causa indeterminada fue la clasificación final. Rosa se quedó sola con su dolor y sus preguntas. El mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. La gente regresó a sus vidas normales. Los médicos del hospital continuaron atendiendo pacientes. Los policías se ocuparon de otros casos. Pero para Rosa, el tiempo se había detenido en ese momento cuando vio a Esperancita alejarse por el pasillo del hospital, agitando su manita en despedida. 30 años después, Rosa camina por los mismos pasillos de la estación de policía. Todo ha cambiado. Computadoras nuevas, oficiales más jóvenes, procedimientos modernos. Pero el olor sigue siendo el mismo, café frío y desesperanza.
En su bolso lleva algo que no tenía hace 30 años. Evidencia. Documentos que una enfermera jubilada le entregó secretamente la semana anterior. Papeles que demuestran que no estaba loca, que no se había imaginado nada. Papeles que finalmente revelarán la verdad sobre lo que realmente pasó aquel día en el Hospital San Rafael. Rosa nunca dejó de buscar. Durante 30 años, cada pista, cada rumor, cada historia similar, la llevó por caminos que parecían no tener fin. Había hablado con exenfermeras jubiladas, había revisado archivos públicos, había tocado puertas que preferían mantenerse cerradas. Fue en una fría mañana de marzo cuando recibió la llamada que cambiaría todo. ¿Rosa Delgado? La voz al otro lado de la línea era temblorosa de mujer mayor. Sí, soy yo. Mi nombre es Carmen Ruiz. Fui enfermera en el Hospital San Rafael durante 40 años. Me jubilé hace una década, pero hay algo que he cargado en mi conciencia todo este tiempo. El corazón de Rosa comenzó a latir con fuerza. Después de tantos años de callejones sin salida, había aprendido a no esperanzarse demasiado rápido, pero había algo en la voz de esta mujer que era diferente. ¿De qué se trata, señora? Es sobre su hija, Esperanza. Yo estaba ahí aquel día. Rosa tuvo que sentarse. Sus piernas temblaron como hojas en tormenta. ¿Usted estaba ahí? No puedo hablar por teléfono. ¿Puede venir a mi casa? Tengo cosas que mostrarle. Cosas que guardé todos estos años porque tenía miedo. Carmen vivía en un pequeño apartamento en el lado viejo de la ciudad, en uno de esos edificios que han visto pasar décadas de historias. Cuando abrió la puerta, Rosa reconoció inmediatamente los ojos. Eran los ojos de alguien que ha guardado un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Era una mujer menuda, de cabello completamente blanco, con manos que temblaban ligeramente, pero que conservaban la precisión de quien había pasado décadas atendiendo pacientes. Pase, por favor. ¿Gusta un café? Rosa asintió, aunque sabía que no podría beber nada hasta saber lo que Carmen tenía que decirle. La sala estaba llena de fotografías, décadas de graduaciones de enfermería, ceremonias del hospital, rostros jóvenes de colegas que habían dedicado sus vidas a cuidar a otros. Pero lo que capturó la atención de Rosa fue una caja de cartón sobre la mesa del comedor, sellada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Durante 40 años trabajé en ese hospital, comenzó Carmen mientras servía el café con manos temblorosas. Vi nacer niños, vi morir ancianos, vi milagros y tragedias, pero nunca vi nada como lo que pasó aquel día de octubre de 1994. Rosa se inclinó hacia adelante, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. Yo estaba haciendo mi ronda matutina cuando vi algo que no debería haber visto. Una camilla siendo empujada hacia el sótano del hospital, no hacia radiología como habían dicho. Rosa sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El sótano. Había una zona en el sótano que oficialmente no existía, salas que no aparecían en ningún plano oficial del hospital. Solo algunos doctores tenían acceso, y nosotras teníamos órdenes estrictas de nunca hacer preguntas sobre lo que pasaba ahí abajo. Carmen se dirigió a la caja sobre la mesa. Sus manos temblaron mientras cortaba la cinta adhesiva. Aquel día, reconocí a la niña en la camilla. Había estado en su habitación la noche anterior, tomando signos vitales, cabello dorado, como rayos de sol. Llevaba una pulsera azul con su nombre. Rosa sacó de su bolso la pulsera descolorida que había guardado durante 30 años. ¿Esta pulsera? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Sí, esa misma. ¿Quién se la llevó? ¿Quién era esa enfermera? Carmen abrió la caja y comenzó a sacar documentos. Expedientes médicos, fotografías, correspondencia oficial con sellos del hospital. Su nombre era Estela Vázquez, pero ella no era realmente enfermera. Era algo diferente. Trabajaba para un programa que oficialmente no existía. Rosa tomó uno de los documentos. Estaba escrito en papel membretado del Hospital San Rafael, pero el contenido la hizo sentir náuseas. Protocolo de reubicación de menores, programa Esperanza Nueva. Pacientes pediátricos en situación de vulnerabilidad social serán evaluados para reubicación en familias de mejor posición socioeconómica. ¿Qué es esto? Rosa apenas podía hablar.
un programa ilegal que operó en varios hospitales durante los años 90. Tomaban niños de madres solteras, de familias pobres, y los entregaban a parejas adineradas que no podían adoptar por medios legales. Carmen sacó más documentos, listas de nombres, direcciones, pagos realizados. Su hija no murió, Rosa. Fue entregada a una familia rica que había pagado una suma considerable por una niña saludable y de buen aspecto. El mundo se tambaleó alrededor de Rosa. Durante 30 años había imaginado los peores escenarios: secuestro, trata de personas, muerte. Nunca había imaginado algo tan sistemático, tan cruel en su frialdad burocrática. ¿Dónde está ella ahora? Carmen sacó una fotografía de la caja. Era una imagen borrosa tomada desde lejos, pero mostraba a una mujer joven cargando a un niño pequeño. En la esquina inferior derecha había una fecha: diciembre 1994. Esta foto fue tomada 2 meses después de la desaparición. La niña ya estaba viviendo con su nueva familia en la capital. Rosa estudió la fotografía con ojos llenos de lágrimas. La niña se veía saludable, bien vestida, pero había algo en su postura que parecía perdido, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. ¿Por qué guardó todo esto? ¿Por qué no habló antes? Carmen se limpió los ojos con un pañuelo arrugado. Porque tenía miedo. Los doctores que dirigían este programa tenían mucho poder, muchas conexiones. Amenazaron a varias enfermeras que hicieron preguntas. Una fue despedida sin explicación. Otra tuvo un accidente que la dejó incapacitada para trabajar. Pero ahora está hablando. Porque estoy vieja, Rosa. Porque el cáncer me está matando y no quiero llevarme estos secretos a la tumba. Porque durante 30 años he visto su dolor en las noticias, en las búsquedas, en los carteles que pegaba por toda la ciudad. Rosa tomó la mano arrugada de Carmen. ¿Qué más sabe? ¿Dónde puedo encontrarla? Carmen sacó el último documento de la caja. Era una lista de direcciones actualizada hasta el año 2020. El programa se cerró después de una investigación federal en 1997, pero las familias que recibieron niños nunca fueron perseguidas. Oficialmente, esos niños fueron adoptados legalmente. Los expedientes fueron alterados para que pareciera que las adopciones habían seguido los canales apropiados. Rosa leyó la dirección en el papel. Su hija, ahora una mujer de 38 años, vivía a solo 2 horas de distancia. Durante 30 años había estado tan cerca, viviendo una vida que debería haber sido diferente. ¿Sabe si ella sabe la verdad? No lo creo. A los niños les decían que sus padres biológicos habían muerto o que los habían abandonado. Les daban nuevos nombres, nuevas identidades. Su esperanza probablemente cree que se llama de otra manera. Carmen se puso de pie lentamente y se dirigió a una vitrina llena de recuerdos. De ahí sacó un pequeño objeto envuelto en papel de seda. Hay algo más. Algo que tomé aquel día cuando nadie estaba viendo. Desenvolví el papel cuidadosamente. Adentro había un mechón de cabello dorado, atado con una cinta azul descolorida. Estela Vázquez cortó este mechón antes de llevarla abajo. Dijo que era para el expediente médico, pero yo sabía que era para otra cosa. Las familias adoptivas querían recuerdos de la infancia temprana de los niños. Rosa tomó el mechón de cabello con manos temblorosas. Era suave como la seda, exactamente como recordaba el cabello de Esperancita. «Guarde todo esto», dijo Carmen empujando la caja hacia Rosa. «Son las evidencias que necesitará. Los nombres de los doctores involucrados, las direcciones, las transacciones financieras. Todo está ahí. ¿Por qué me ayuda ahora? Después de tanto tiempo». Carmen se sentó pesadamente en su silla, como si el peso de los años y los secretos fuera demasiado para sus huesos frágiles. «Porque creo en la justicia, Rosa. Porque creo que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo, y porque yo también perdí un hijo una vez, de una manera diferente, pero igualmente dolorosa». Rosa abrazó la caja contra su pecho, sintiendo que por primera vez en 30 años tenía algo más que esperanza. Tenía evidencia. ¿Qué hago ahora? Carmen sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. «Ahora, mi querida, vas a buscar a tu hija, y vas a reclamar la verdad que te robaron hace 30 años». Rosa salió de la casa de Carmen con la caja bajo el brazo
y el corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza. Después de 3 décadas de búsqueda, finalmente tenía un mapa para encontrar a Esperancita. Pero lo que no sabía era que encontrar a su hija sería solo el comienzo de un viaje aún más complicado. El viaje de reconstruir una relación que había sido violentamente interrumpida, de sanar heridas que habían crecido durante décadas y de enfrentar un sistema que había apostado a que nunca descubriría la verdad. La caja de Carmen no solo contenía documentos, contenía la llave para abrir una puerta que había estado cerrada durante 30 años. Una puerta que llevaría a Rosa de vuelta hacia su hija, pero también hacia una confrontación con la injusticia que había destruido sus vidas. Rosa pasó 3 noches sin dormir, estudiando cada documento de la caja de Carmen. Los expedientes revelaban una red de corrupción que se extendía más allá de lo que había imaginado. No era solo el Hospital San Rafael, había al menos otros 5 hospitales en la región involucrados en el programa Esperanza Nueva. Los nombres en los documentos le provocaban náuseas. Dr. Eduardo Mendoza, el verdadero Dr. Mendoza que había coordinado las operaciones. Dr. Patricia Herrera, la supervisora que había autorizado los traslados, y una lista de 15 familias adineradas que habían adoptado niños a través del programa ilegal. El nombre de Esperanza aparecía en una lista bajo el código NC47. Su nuevo nombre era Isabela Montenegro. Había sido entregada a Ricardo y Patricia Montenegro, una pareja de empresarios que habían pagado el equivalente a $50,000 por una adopción privada y discreta. Rosa temblaba mientras leía los detalles. Los Montenegro habían especificado que querían una niña de buen aspecto, saludable, menor de 10 años. Habían elegido a Esperanza de una fotografía, como si fuera mercancía en un catálogo. El jueves por la mañana, Rosa tomó una decisión. No iría directamente a buscar a Isabela. Aún le dolía pensar en su hija con otro nombre. Primero confrontaría a quienes habían orquestado esta atrocidad. El doctor Eduardo Mendoza, ahora de 73 años, vivía en una mansión en las colinas más exclusivas de la ciudad. Rosa había encontrado su dirección en los archivos del colegio médico. Oficialmente, se había jubilado en 2010 como médico distinguido con 40 años de servicio ejemplar. Rosa estacionó su auto viejo frente a la mansión. La ironía no se le escapaba. Había trabajado limpiando casas similares durante años para poder sobrevivir después de perder a Esperancita, y ahora estaba parada frente a una mansión construida, al menos parcialmente, con el dinero de la venta de su hija. El portón eléctrico tenía un intercomunicador. Rosa presionó el botón con mano firme. ¿Sí? La voz era de mujer, probablemente una empleada doméstica. Busco al doctor Mendoza. Vengo por un asunto relacionado con el Hospital San Rafael. Hubo una pausa. ¿De parte de quién? Rosa Delgado, sobre el caso de Esperanza Delgado, 1994. El silencio se alargó tanto que Rosa pensó que habían cortado la comunicación. Finalmente, la voz regresó, más tensa. El doctor no puede recibirla. Dígale que tengo los documentos del programa Esperanza Nueva. Todos los documentos. Esta vez la pausa fue aún más larga. Rosa podía imaginar la conversación urgente que estaba teniendo lugar dentro de la mansión. Espere un momento. 5 minutos después, el portón se abrió lentamente. La mujer que la recibió era joven, claramente nerviosa. El doctor la recibirá en su estudio. Por favor, síganme. La mansión era opulenta de una manera que ofendía a Rosa. Mármol italiano, cristales de Bohemia, obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Cada lujo parecía gritarle que había sido pagado con el sufrimiento de madres como ella. El doctor Mendoza la esperaba detrás de un escritorio de caoba maciza. Había envejecido, por supuesto, pero Rosa reconoció inmediatamente los ojos calculadores, la barba ahora completamente blanca pero aún cuidadosamente recortada. Ya no llevaba anillo de matrimonio. Señora Delgado. Su voz era la misma, profesional y controlada. Ha pasado mucho tiempo. 30 años, respondió Rosa colocando la caja de Carmen sobre el escritorio. 30 años desde que me robó a mi hija.
El doctor no mostró sorpresa ni negación, solo estudió la caja con expresión calculadora. Veo que ha estado hablando con Carmen Ruiz, así que sabe que ella me contó todo. Carmen siempre fue problemática, demasiado sentimental para el tipo de trabajo que hacíamos. Rosa sintió una oleada de indignación tan pura que tuvo que agarrarse del brazo de la silla para no saltar sobre él. ¿El tipo de trabajo? Ustedes vendían niños. Nosotros reubicábamos menores en situación de vulnerabilidad en hogares más apropiados, corrigió el doctor con tono clínico. Su hija estaba mejor con los Montenegro que con usted. Yo era su madre. Usted era una mujer soltera, sin educación, trabajando empleos de medio tiempo para sobrevivir. Los Montenegro le dieron a su hija educación privada, viajes al extranjero, oportunidades que usted nunca habría podido proporcionarle. Rosa se puso de pie, temblando de furia. No tenían derecho a decidir eso. No tenían derecho a separarme de mi hija. El doctor Mendoza se recostó en su silla, estudiándola como había hecho 30 años atrás, como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Señora Delgado, ¿qué es lo que quiere? ¿Dinero? ¿Puedo hacer algunas llamadas, conseguir una compensación? Quiero a mi hija de vuelta. Su hija es ahora Isabela Montenegro, tiene 38 años, está casada, tiene sus propios hijos, tiene una vida construida sobre la base de que usted murió hace décadas. Rosa sintió como si la hubieran apuñalado. Le dijeron que yo había muerto. Era más fácil así. Los niños se adaptan mejor cuando no hay confusión sobre su pasado. Usted me mató para ella. Me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Le dimos una vida mejor, insistió el doctor. Mire los resultados. Isabela es una mujer exitosa, educada, estable. ¿Habría logrado eso creciendo en pobreza? Rosa sacó de su bolso una fotografía descolorida. Ella y Esperancita en el parque, riendo juntas una semana antes de ir al hospital. En la foto, ambas se veían felices, completas. Éramos felices, dijo con voz quebrada. Pobres, sí, pero felices. Mi hija me amaba, y yo la amaba más que a mi propia vida. El amor no paga colegiaturas ni tratamientos médicos, pero el amor es lo que hace que valga la pena vivir. Rosa abrió la caja y comenzó a sacar documentos, esparciéndolos sobre el escritorio del doctor. Expedientes, listas de pagos, correspondencia. Voy a exponer todo esto. Cada nombre, cada transacción, cada niño que vendieron. El doctor Mendoza miró los documentos sin inmutarse. Señora, la mayoría de las personas involucradas ya murieron. Las familias que adoptaron a estos niños lo hicieron de buena fe. Destruir sus vidas ahora no traerá de vuelta los años perdidos. Pero traerá justicia. ¿Justicia para quién? ¿Para usted? ¿O para su hija, que tendría que vivir sabiendo que toda su vida ha sido una mentira? Rosa se quedó en silencio, considerando las palabras del doctor. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, sintió una punzada de duda. ¿Tenía derecho a destruir la vida que Isabela había construido? ¿Tenía derecho a imponerle la verdad? Piénselo bien, señora Delgado, continuó el doctor, percibiendo su vacilación. Su hija está casada, tiene hijos. Revelar la verdad destruiría su estabilidad emocional, su matrimonio, su relación con sus propios hijos. ¿Realmente quiere hacerle eso? Rosa tomó la fotografía descolorida y la miró una vez más. En ella, Esperancita sonreía con esa inocencia absoluta de los niños que confían completamente en sus padres. Quiero conocer a mis nietos, dijo finalmente. Quiero que mi hija sepa que la busqué cada día durante 30 años. Quiero que sepa que nunca la olvidé, que nunca dejé de amarla. Y si ella no quiere conocerla, si prefiere mantener su vida tal como es. Rosa guardó silencio por un momento largo. Luego, con una determinación que sorprendió al doctor, respondió: Entonces respetaré su decisión, pero será su decisión, no la de ustedes. Mi hija tiene derecho a saber la verdad, y después de conocerla, tiene derecho a elegir qué hacer con esa verdad. Rosa comenzó a recoger los documentos, guardándolos cuidadosamente en la caja. Voy a buscarla, doctor Mendoza, y después de que sepa la verdad, voy a exponer todo esto. No por venganza,
sino para que ninguna otra madre tenga que pasar 30 años buscando a un hijo que le robaron. Cuando Rosa salió de la mansión, sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una madre buscando a su hija perdida. Era una mujer en una misión de justicia, dispuesta a enfrentar las consecuencias de revelar una verdad que había estado enterrada durante 3 décadas. El próximo paso sería el más difícil: encontrarse con Isabela y descubrir si, después de 30 años, aún quedaba algo de esperancita en la mujer en que se había convertido. Isabela Montenegro vivía en una casa de 2 pisos en un barrio residencial tranquilo. Desde su auto, Rosa la observó durante 3 días, tratando de reunir el valor para acercarse. La mujer que había sido su esperancita era hermosa, alta, con el cabello dorado ahora más oscuro pero aún ondulado, y cuando sonreía, Rosa podía ver a la niña de 8 años que había perdido hacía tantos años. Isabela tenía 2 hijos, un niño de unos 12 años y una niña de 8, la misma edad que tenía Esperancita cuando desapareció. El corazón de Rosa se comprimía cada vez que veía a su nieta, porque era como ver un fantasma del pasado y una promesa del futuro al mismo tiempo. El viernes por la tarde, Rosa finalmente reunió valor. Isabela estaba en su jardín, plantando flores mientras sus hijos jugaban en el patio trasero. Era una escena de normalidad doméstica que Rosa había soñado compartir con su hija durante 30 años. Rosa se acercó lentamente a la reja. «¿Disculpe?» Isabela levantó la vista, limpiándose las manos en un delantal floreado. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla?» Estar tan cerca de su hija después de tanto tiempo hizo que Rosa sintiera que le faltaba el aire. Los ojos eran los mismos, color miel con motas verdes exactamente como los recordaba. Mi nombre es Rosa Delgado. Creo que tenemos que hablar sobre algo muy importante». Isabela frunció el ceño, sin reconocer el nombre. «¿Nos conocemos?» «Hace mucho tiempo, cuando eras muy pequeña». Algo en el tono de Rosa debió alertar a Isabela, porque su expresión cambió. Se quitó los guantes de jardinería lentamente, como si se preparara para algo. ¿De qué se trata? Rosa había ensayado este momento miles de veces en su mente, pero ahora que estaba aquí, todas las palabras parecían inadecuadas. ¿Podrías contarme sobre tu infancia? ¿Sobre tus primeros recuerdos?» Isabela se irguió con una expresión defensiva. «Señora, no sé quién es usted, pero no voy a discutir mi vida privada con una extraña». «Por favor», Rosa extendió una mano suplicante. «Solo 5 minutos. Hay algo que necesitas saber sobre quién realmente eres». Isabela miró hacia sus hijos, que seguían jugando, ajenos a la conversación. Luego estudió el rostro de Rosa con atención, como si estuviera tratando de recordar algo enterrado muy profundamente. «¿Quién dice que soy?» Rosa sacó de su bolso la fotografía descolorida de ella y Esperancita en el parque. Con manos temblorosas, se la extendió a través de la reja. «Tu nombre era Esperanza Delgado, y yo soy tu madre». Isabela tomó la fotografía y la estudió. Rosa podía ver cómo su expresión cambiaba lentamente, de confusión a shock, luego a algo parecido al reconocimiento. «Esto no puede ser cierto», murmuró Isabela. «Mis padres me dijeron que mi madre biológica había muerto cuando yo era bebé». «Te mintieron». Rosa sacó más fotografías. Esperancita como bebé, sus primeros pasos, su primer cumpleaños. «Te llevé al Hospital San Rafael en octubre de 1994. Estabas enferma, con fiebre. Una enfermera se te llevó para unos estudios y nunca regresaste». Isabela dejó caer las fotografías, que se esparcieron por el pasto. No, esto es imposible. Yo tengo certificados de adopción, documentos legales». «Documentos falsificados». Rosa abrió la caja de Carmen y sacó los expedientes. «Todo está aquí. El programa ilegal, los pagos, tu verdadera identidad». Isabela se sentó pesadamente en un banco del jardín, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. «¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque nunca dejé de buscarte, ni un solo día en 30 años». Los niños se acercaron, preocupados al ver a su madre tan alterada. «Mami,
¿Estás bien? Isabela le esforzó una sonrisa. Sí, mi amor. Ve adentro con tu hermano y pongan la televisión. Mamá necesita hablar con esta señora. Cuando los niños se fueron, Isabela miró a Rosa con ojos llenos de lágrimas. Si esto es verdad, si realmente eres mi madre. ¿Dónde has estado? Buscándote, trabajando empleos de limpieza para poder pagar investigadores privados, pegando carteles por toda la ciudad. Nunca me rendí, nunca dejé de esperarte. Isabela tomó una de las fotografías del pasto. Era una imagen de Esperancita en su tercer cumpleaños, soplando las velas de un pequeño pastel casero. Yo recuerdo esto, dijo con voz quebrada. Siempre pensé que era solo un sueño recurrente, pero recuerdo este pastel. Recuerdo el sabor de la crema de vainilla. Rosa comenzó a llorar. Era tu favorito, te hacía uno cada año hasta que te perdí. Recuerdo una canción también. Una mujer que me cantaba una canción sobre una princesa en un jardín mágico. Rosa se tapó la boca con las manos. Era el cuento que te contaba antes de dormir. La princesa Esperanza que vivía en un jardín donde todas las flores cantaban. Dios mío. Isabela se puso de pie bruscamente. Es verdad, todo es verdad. He tenido esos recuerdos toda mi vida, pero mis padres me decían que era solo imaginación infantil. Madre e hija se miraron a través de la reja, 30 años de separación disolviéndose lentamente en el reconocimiento mutuo. ¿Puedo abrazarte?», preguntó Rosa con voz temblorosa. Isabela abrió la reja sin dudar y se lanzó a los brazos de Rosa. Ambas lloraron, abrazadas en el jardín donde las flores que Isabela había estado plantando parecían testigos silenciosos de este milagro. «Te busqué tanto», sollozó Rosa. «Te busqué en cada cara de niña que veía, en cada parque, cada escuela, cada lugar donde podías estar». «Y yo te soñaba», respondió Isabela. «Soñaba con una mujer de ojos verdes que me cantaba, que olía a vainilla y a hogar. Nunca entendí por qué esos sueños me hacían llorar». Se separaron lentamente, estudiándose mutuamente. Rosa tocó el rostro de su hija con reverencia, memorizando cada línea, cada cambio que 30 años habían traído. «Tus padres, los Montenegro, fueron buenos contigo». Isabela asintió. «Sí, fueron buenos padres. Me amaron, me educaron, me dieron oportunidades. Pero siempre sentí que faltaba algo, un vacío que nunca pude explicar». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Rosa. «No quiero destruir tu vida, no quiero causarte dolor». «Ya no puedo vivir una mentira», dijo Isabela con determinación. «Necesito que mis hijos conozcan a su verdadera abuela. Necesito recuperar el tiempo perdido». Los niños salieron corriendo de la casa, incapaces de mantenerse alejados más tiempo. «Mamá, ¿quién es la señora? ¿Por qué están llorando?». Isabela se arrodilló junto a sus hijos. «Niños, quiero que conozcan a alguien muy especial. Esta es Rosa, su abuela, su verdadera abuela». El niño mayor frunció el ceño. «¿Pero qué pasó con la abuela Patricia?». «La abuela Patricia siempre será parte de nuestra familia», explicó Isabela. «Pero resulta que mamá tiene otra mamá también, una que la ha estado buscando durante mucho, mucho tiempo». La niña pequeña se acercó a Rosa con curiosidad. «¿Tú eres realmente la mamá de mi mamá?». Rosa se agachó para estar a la altura de su nieta. «Sí, pequeña. Y tú te pareces mucho a tu mamá cuando tenía tu edad». «¿Me vas a contar cuentos como las otras abuelas?». Rosa sonrió a través de las lágrimas. «Te contaré el cuento de la princesa Esperanza y el jardín mágico si quieres». «Sí, ese cuento me gusta. Mamá me lo cuenta a veces, pero dice que no sabe cómo termina». Rosa miró a Isabela. «Termina con la princesa encontrando su camino de regreso a casa, donde la esperaba el amor más grande del mundo». 6 meses después. Rosa está en la misma habitación del hospital donde todo comenzó, pero esta vez no está sola. Isabela la acompaña mientras entregan a un periodista local los documentos que expondrán el programa Esperanza Nueva. «¿Estás segura de esto?», pregunta Isabela. «Una vez que esto salga a la luz no hay vuelta atrás». «Nunca estuve más segura de algo en mi vida», responde Rosa. «No podemos devolver el tiempo perdido, pero sí podemos asegurarnos.
de que ninguna otra madre tenga que pasar por esto. Isabela aprieta la mano de su madre. Entonces hagámoslo, por todas las esperanzas que aún esperan ser encontradas. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con dolor transformado en esperanza, con búsqueda que se vuelve reencuentro, y con el amor de madre que resulta ser más fuerte que el tiempo, la distancia y la injusticia. Una historia que nos recuerda que aunque nos roben los momentos, nadie puede robar el amor verdadero. Que aunque cambien nuestros nombres, nuestros corazones siguen conociendo el camino de regreso a casa. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Rosa reconoció a su hija después de 30 años? ¿O cuando Isabela recordó la canción de la princesa Esperanza? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son bálsamo para quien necesita creer en los finales felices. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de una madre que nunca se rinde, la fuerza del amor que trasciende el tiempo y esos milagros cotidianos que nos recuerdan que la esperanza siempre encuentra una manera. Si este relato te tocó el corazón, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen justo cuando el alma más las necesita. Gracias por acompañarnos en este viaje. Por creer en el amor, por mantener viva la esperanza, por ser parte de esta comunidad donde los corazones se encuentran. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar cuando tu corazón lo necesite.